Ahora ¿Ahora? dice ahí, patrones de diseño, sí. Perfecto. La presentación, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver el mediator y el visitor. Surgieron porque alguien dijo mediator y visitor, pero bueno, al final, como decíamos, no queríamos ver por ahí los que son muy simples, por una cuestión de que esos son fáciles de leer. Yo definitivamente quería ver o el state o el visitor, o bueno, Aaron había sugerido el decorator, que están buenos porque generalmente son fuera de lo común y creo que son los patrones que de verdad aplican conceptos interesantes. Los otros por ahí, de hecho, ya los están usando y no se dan cuenta, los estamos usando, digamos, medio a diario. Y rápidamente lo que vamos a ver, esta charla va a ser un poco más larga que las anteriores en términos de la duración de lo que yo voy a exponer. No va a ser de 50 minutos, probablemente sea 1 hora 10, porque algunos de los conceptos por ahí no todos están familiarizados, pero dependerá un poco de ustedes también, de cómo vamos. Vamos a ver el concepto de dependencias en programación orientada a objetos, que es súper importante para entender de dónde nacen los patrones, todos, y muy en especial estos. Eh, Hablar de patrones en sí, creo que esto yo se los comenté la última vez, requeriría de verdad casi que una charla para cada patrón y una previa para entender de dónde nacen y demás. Entonces, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para rescatar lo importante. Y bueno, la ventaja es que si por ahí no entienden el 100% de lo que estamos viendo, después, como les digo, me comprometo a subirle a YouTube y podrán revisar el código que hacemos y demás ahí. Pero de nuevo, como siempre, siéntanse libres de interrumpir y preguntar lo que quieran, ya sea por el chat o o hablen, ¿no? Entonces, los conceptos base, como les decía, que necesitamos ver para comenzar, dependencias y objetos. Eh, yo, los que vieron o fueron el año pasado a la charla de Clean Architecture, de arquitecturas limpias, hablamos bastante de dependencias, que era un concepto clave, y esto básicamente es una continuación, eh, porque es el por qué. Las dependencias en la programación orientada a objetos son esencialmente el por qué nacen todos este tipo de prácticas, principios, bueno, y en este caso, patrones de diseño. Así que como la mayor parte de esta charla, y como les había prometido, lo que vamos a hacer casi todo el tiempo es ver código. Así que vamos a empezar justamente por ahí. Yo tengo un proyecto acá, para que empecemos a ver, muy simple, ¿no? Que tiene un main. Díganme si está muy chica o muy grande la letra, pero por si acaso la voy a agrandar un poquito. Yo la Tenemos veo un bien, main muy simple. ¿Se ve bien, José? Bueno, pero yo tengo la pantalla grande, no sé si. está bien, bueno. Quéjense. Quéjense si se ve chico, por favor. Y algo muy chiquito, está dividido en dos paquetes, uno que es el dominio, el otro que es el main. Y lo que hace es, te pide, bueno, como siempre les digo, yo trato de mechar un poco de inglés para que se vayan acostumbrando. Pero bueno, son cosas que son bastante entendibles, ¿no? Ninguna palabra difícil, espero. Entrar una lista de números separados por comas, leerlo, esta es una clase escáner de Java para leerlos. Después lo que hace es convertir esa tira de números en un array y se los pasa a esta clase que se llama number list, y después muestra cuál es el máximo valor ahí. Algo muy, muy trivial. Si nos fijamos en esta clase que es del dominio, es una clase, si se quiere, pura, que no tiene nada extraño. Tiene una lista de números. Esa lista de números se crea a partir del array que recibe como parámetro, si se acuerdan lo que mandamos acá, ¿no? Y después tiene un método max que está implementado con los streams que da Java 8, pero podría haber estado implementado con un for convencional buscando el máximo valor en la lista. Nada del otro mundo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mostrar de esto? Esencialmente es esto, ¿no? Empezar a hablar un poquito de las dependencias y qué son las dependencias, es qué clase tiene la referencia a otra clase. Esto en Java o en los lenguajes tipados se ve muy fácil con los imports, que son las líneas que aparecen al principio de los archivos, ¿no? Entonces, ¿qué clase yo tengo ahí importada? Es la clase que yo necesito para ejecutarme como clase, ¿no? Entonces, como ven, el main tiene tres dependencias, podemos decir, el number list, el system out
que es un objeto, y el scanner. Obviamente estos dos, bueno, los puse medio en color negro porque son del sistema, digamos, son cosas de las cuales yo no tengo control, y vamos a hablar más de eso también. Number list es mi clase y yo la tengo. Entonces mi clase main tiene dependencia de esas tres clases, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas que ustedes creen que pueden surgir de una implementación como esta? Sobre todo cuando, por ejemplo, en este caso, la clase number list esta es como, está bien en términos de implementación, se ve, no tiene dependencias a nada externo, hace lo que tiene que hacer y nada más, no tiene cosas de consola, no tiene cosas de nada más. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiese hacer una implementación donde esta clase, que como digo es bastante pura, yo acá podría agregar el método min y otros más para tomar la media o para calcular la media, etcétera? ¿Qué pasa si yo quisiese mostrar esto con una clase de swing de Java, digamos? Lo quisiese mostrar por pantalla. Lo que tengo que hacer es cambiar, ¿no? Absolutamente todas estas dependencias que, como digamos, están en el main, no habría demasiado problema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo quiero hacer esos cambios, tengo que tocar en varios lugares diferentes implementaciones. Fíjense que acá lo que yo me estoy perdiendo para poder hacer ese cambio es que estoy usando dos cosas distintas, un scanner y un system out, para hacer algo que semánticamente es una sola cosa. ¿Qué significa este palabrerío? Es que yo me estoy perdiendo de modelar un objeto. Entonces, cuando yo quiera cambiar la forma de cómo interactúa ese objeto, en este caso el objeto tiene que ver con interactuar con el usuario a través de la consola, cuando yo quiera cambiar la forma de interactuar con el usuario, se me va a hacer más difícil, porque el concepto de interactuar con el usuario está desperdigado, ¿no? Está dividido o está asumido que lo sabemos. Y esto lo hacemos casi siempre porque es la manera en que lo aprendimos a hacer y es la manera que probablemente me da el sistema operativo. Pero es bastante poco intuitivo de que estas dos clases tienen que ver con la interacción en consola, si se quiere. Y obviamente, de nuevo, este es un ejemplo chico para empezar a masticar el concepto de dependencia, pero lo primero que nos gustaría hacer, tal vez, es justamente eso, crear ese concepto que yo todavía no tengo. ¿Sí? Este proceso se llama reificación. Reificar significa crear un objeto de algo que antes no era, algo que antes no había. Y esto lo vinimos hablando varias veces en charlas anteriores, que es intentar modelar mejor el dominio del problema. Entonces imaginen que, si quieren lo hacemos en la misma clase main, yo lo que hago es crear, esto lo que hace es leer y escribir strings, digamos, entonces no necesitaría nada más, pero supongan que digamos console interactor, que es interactuador a través de la consola, ¿no? Y lo que voy a hacer es simplemente qué es lo que estoy haciendo. Tomar la esencia, como les digo, darle nombres más semánticos a lo que estoy haciendo. Y estoy leyendo una línea y estoy escribiendo una línea. No mucho más. Entonces lo que voy a hacer es darle a esto, de nuevo, un poco más de semántica. Entonces lo que voy a hacer es crear dos métodos, uno que va a ser readline, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, esto tendrá que tener un scanner, ¿sí? Tendrá que tener una referencia a un scanner, que lo podemos crear acá o lo podemos crear como un campo. Y básicamente ni siquiera lo tengo que escribir, la verdad, me lo puedo traer de acá. Este comportamiento, lo que quiero es que esté acá. Y esto va a leer una línea. Entonces, como va a leer una línea, yo tengo que devolver cuál es la línea que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, creo el escáner, devuelvo la línea. Ahora, la forma en que está implementado el leer línea de algo que interactúa a través de la consola está escondida acá, ¿sí? Ya el usuario no sabe. Este es el concepto muy conocido de orientación a objeto, que es el encapsulamiento, ¿no? Entonces, el qué se sabe y el cómo no hace falta saberlo, lo sabe el que lo implementa. Lo otro que voy a hacer es escribir una línea, ¿no? Entonces voy a hacer un writeLine. Y esto, de nuevo, siguiendo los mismos principios, lo vamos a copiar de acá, ¿no? Y lo que yo necesito es, no tengo idea qué es lo que voy a escribir, por tanto a esa línea que escribo la voy a recibir como parámetro. Voy a parar acá y hacer una salvedad, que generalmente todo este tipo de cambios que hacemos se hace con el soporte y la ayuda de pruebas unitarias. No quise poner eso acá, de hecho había empezado, como verán acá hay una clase test, pero
por ahí sí iba a ser demasiado complejo mezclar todos los temas en uno, entonces, bueno, traté de mantener los ejemplos lo suficientemente chicos, pero hay otra pata de esto que yo estoy haciendo que no se puede hacer de verdad, o que es muy complejo hacerlo, sin tener pruebas unitarias que me ayuden a controlar que no rompí nada, digamos, cuando voy cambiando, que la funcionalidad que tenía me sigue funcionando. Habiendo hecho esa salvedad, lo que puedo hacer ahora, que tengo mejor modelada esa interacción, es reemplazar esto, ¿sí?, por este objeto nuevo que creé. Entonces ahora tengo este console interactor, que lo voy a llamar console, voy a crear un nuevo objeto acá, y en vez de decir system out print, hago algo mucho más simple. Console writeLine. Y en vez de hacer todo esto, ¿sí?, voy a hacer console writeLine. Y en vez de hacer todo esto, exactamente lo mismo. ¿Qué gané? Ustedes me dirán, esto es un lío, agregaste una clase más de algo que ya sabemos y demás. Pero ¿qué gané? Ahora tengo un concepto nuevo del cual me di cuenta. ¿De dónde partió esto? Y bueno, que dije, ¿qué pasa si yo quiero mostrarlo de manera distinta? Pero ahora sigue siendo más de lo mismo. Sigo teniendo una dependencia con la misma clase. O sea, sigo teniendo una dependencia con una clase que, o sea, agregué solamente un nivel de indirección, ¿sí? Y que eso es lo que generalmente es la solución que propone la programación orientada a objetos a cualquier problema de dependencia que tengamos, agregar un nivel de indirección. El tema de eso es no volverte loco y empezar a hacerlo sistemáticamente o sin parar. Pero lo que me gané de nuevo es que ahora conozco un concepto nuevo, que es este interactor, que es un interactuador. Ahora, si yo quisiese hacer esto, mostrarlo en una pantalla de swing, ¿sí?, en una pantallita, algo muy simple, un panel, ¿qué es lo que debería hacer? Y bueno, podría hacer otro que sea swing, si quieren, interactor o lo que sea, y hacer exactamente la misma cosa, ¿sí? Pero ¿de qué me voy a dar cuenta cuando, la misma cosa, hacer la implementación? ¿Qué me voy a dar cuenta? Que yo acá, ¿qué métodos voy a tener que implementar? Y si quiero que sea un interactor similar al otro y el código sea intercambiable de alguna manera, lo que voy a tener que hacer es implementar los mismos métodos que acá. Por tanto, de esa manera generalmente es que yo reconozco el concepto de herencia y no al revés. Generalmente yo empiezo a implementar cosas que se parecen o que tienen comportamientos similares y de ahí nace la idea de que necesito una interfaz o una clase padre, madre, como se quiera llamar, ¿no? Que es algo que fácilmente puedo hacer acá en IntelliJ si tienen este sistema, o en Eclipse también, que cuando uno hace clic derecho se puede, a través de esta pestaña Refactor, lo que se hace es extraer la interfaz. ¿Qué es lo que hace extraer la interfaz? Va a crearles a ustedes una interfaz, que yo le puedo dar el nombre, y como esto solo por ahora está interactuando con strings, le vamos a poner string interactor, la vamos a agregar ahí y le voy a decir que quiero que tenga estos dos métodos. Y esto me va a crear una clase, una interfaz que se llama string interactor, la pone acá directamente, y si yo voy ahí, veo que me creó estos dos métodos. Entonces dice, cualquier cosa que quiera interactuar con strings en mi dominio de problema, tiene que saber implementar estos dos métodos. ¿Ok? Esto es por ahí bastante básico para algunos, para otros capaz es medio desconocido, pero es la manera en que uno hace o implementa interfaces en Java. Entonces, para hacer el de swing, para hacer el que va a mostrar en la UI, lo que tengo que hacer es implementar esa misma interfaz. Y para implementar esa interfaz de nuevo, tengo que decir cómo, en este caso, se van a implementar estos métodos. Cómo voy a leer una línea y cómo voy a escribir una línea, ¿no? Y en Swing esto es bastante simple, se hace con una clase. Se llama JOptionPaint, que muestra básicamente un dialoguito, ¿no? Esto sería, quiero leer, entonces voy a mostrar show input stream, no necesito mostrar ningún mensaje, y lo que devuelva esto, lo devuelvo, y para escribir hago más o menos lo mismo, ¿sí? Show, esto de verdad no es súper importante si se lo acuerdan, si no se lo acuerdan, son minucias de cómo está hecho esta librería, que por cierto es bastante fea de Java, pero bueno, es la que sirve para hacer aplicaciones de escritorio, y creo que algunos de ustedes todavía vieron esto. Ese null es porque le tenés que decir cuál es el componente padre, la ventana padre. En este caso no hay ventana padre, simplemente quiero mostrar ese diálogo, y eso va a mostrar acá. Ok, entonces ya tengo un swing interactor, uno para interactuar con la consola,
y tengo la interfaz que me dice cuál es el comportamiento general. ¿Qué cambió acá? Nada. De hecho, fíjense lo que decíamos de los import, acá ya no hay ese import, hay solamente los que tenía antes. Y fíjense que si yo ejecuto esta aplicación, va a hacer lo que yo espero, va a pedir cosas en consola, desde acá abajo, que lo amplíe un poco, pero bueno, si yo le pongo la lista de números, me devuelve cuál es el mayor valor, que es 5. ¿Cómo puedo hacer para ahora usar el de swing? Bueno, yo lo que puedo hacer o lo que debería hacer es, en vez de tener hardcodeada la referencia, lo que puedo empezar por hacer es usar el concepto de polimorfismo, que a la referencia de una clase padre le puedo asignar el objeto de una clase hija y decir que quiero ahora un swing interactor. Y fíjense que no tengo que tocar nada más, ni mucho menos, por supuesto, la clase, esto debería llamarse con un nombre más genérico, que yo no sepa nada, mucho menos tengo que tocar la clase de números, ¿no? Porque esa es la clase justamente que es del dominio, que no quiere saber, no tiene ni interés de cómo está siendo usada, si está siendo mostrada en consola, en la web, en donde sea. Entonces ahora si yo ejecuto esto, fíjense que obviamente esto es muy básico y se puede hacer, entonces les muestro un mensaje que dice entre los números, si uno le da OK, me muestra este input, entonces yo voy a poner los números, no sé, los mismos u otros, y finalmente me va a mostrar que el mayor número es 8. ¿Sí? ¿De qué sirve todo esto? Este es lo que se suele llamar un toy example, un ejemplo de juguete. Bueno, hay muchos conceptos que por ahí algunos de ustedes no saben, otros sí, o que son muy básicos, pero lo que sirve es para ver cómo yo puedo intercambiar objetos, cómo es el uso correcto generalmente de herencia, y cómo la importancia de mantener separada la clase de dominio de la clase que hace uso de esa clase de dominio. ¿Ok? Después, lo que me va a quedar es ver qué pasó con estas dependencias. Esto era lo que yo tenía, y esto es lo que yo tengo, lo que tuve cuando hice el de consola, que agregué básicamente lo que les decía, un nivel de interacción que aparentemente parece no mucho, y acá que van a ver que mediante la explicación de los conceptos de patrones, yo voy a usar mucho la palabra conoce, y que conoce y depende es lo mismo. O sea, que una clase conozca a la otra significa que depende de esa, o que hay un import de esa otra clase, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Tengo que cuidar bien quién conoce a quién, para que cuando yo haga cambios no tenga que hacer cambios en todos lados. Entonces acá no agregué mucho valor per se, pero sí agregué valor para mí que representé mejor el conocimiento que ya tenía, ¿no? Y el valor de verdad está acá. Este es el valor de verdad, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de dependencia? Porque fíjese que lo más importante que cambió acá es la dirección de las flechas de la dependencia, ¿sí? Que las dependencias van opuestas al flujo en el que corre el programa. Las dependencias en el código son opuestas al flujo en el que corre el programa. Si uno usa las palabras más de los lenguajes, que las dependencias estáticas o que están en el código van contra lo del runtime, digamos, ¿no? Corren de una manera y están escritas de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que el main lo que hace es, termina interactuando con un UI interactor o swing interactor o con un console, pero si yo veo acá las dependencias pareciese que no. ¿Por qué? Porque el main de lo que depende es de la interfaz, ¿sí? Y depende obviamente de la clase de negocio que necesita. Esta yo sé que no va a cambiar mucho, y esto si cambia, en vez de depender de las clases concretas, dependo de una clase abstracta, ¿sí? Esto creo que es importante, esta forma, este dibujito, y por eso quería poner un toy example primero, porque esta forma de hacer las cosas la van a ver mucho en los dibujos de los patrones, en los que yo explique, y después si quieren explorar otros, lo van a ver muchísimo a esto, ¿no? Entonces, de nuevo, acá la ventaja está en que yo logro oponer, como verán, lo que yo tenía, dependencias en una sola dirección, y ahora se oponen son opuestas de nuevo a cómo corre el programa, ¿no? Y este es un concepto que está bueno que se queden y lo piensen tal vez para después. ¿Cómo son mis dependencias con respecto a cómo anda el programa? Que eso es de verdad el potencial de la programación orientada a objetos. Ese es el potencial, poder hacer inversión de dependencia, ¿no? Hacer inversión de dependencia es uno de los principios de la programación orientada a objetos. Lograr hacer, entonces yo ya no dependo de lo concreto, dependo de lo abstracto, y lo concreto puede ser intercambiable, ¿sí?
que es lo que yo logré acá. Entonces, si alguien quiere hacer otras maneras de interactuar, que no sean por consola o por UI, no debería yo, lo único que debería cambiar es a quién instancio en el main, ¿no? Y eso tiene soluciones más avanzadas, que no vamos a explorar acá, pero que incluso yo no tendría que cambiar el código si quiero cambiar esas implementaciones, ¿sí? Entonces, las cosas que son cambiables, yo hago que dependan de cosas abstractas en vez de cosas concretas. Eso dice ese principio. Por otro lado, para sorpresa de muchos, ya vimos un patrón encubierto, ¿no? Lo que acabamos de ver es un ejemplo del patrón strategy, ¿sí? Que, por ejemplo, yo puse ahí que esto es lo que hace Java cuando va a convertir una clase para diferentes sistemas operativos. Lo que acabamos de ver es un ejemplo del patrón strategy, ¿sí? Así, viendo dependencias. ¿Por qué? Y bueno, porque son diferentes estrategias de hacer una operación y se resuelve. El patrón strategy es esencialmente usar delegación o composición y herencia, obviamente, con polimorfismo. Y es lo que hicimos. Si uno ve el ejemplo que hicimos, va a ver que nosotros usamos composición, tiene un interactor, y para saber qué objeto concreto ejecutar, usó herencia, creamos una jerarquía de clases. Eso es el patrón estratégico, ¿sí? Tengo una cosa para hacer y más de una forma de hacer esa misma cosa, entonces creo una clase para cada una de esas formas y tengo diferentes estrategias. ¿Ok? Así que bueno, ahí tenemos un patrón encubierto que iba de bonus. Vamos a definir qué son. ¿Sí? Los patrones son soluciones conocidas a problemas de dependencias, y por eso introduje dependencias primero. Son soluciones, perdón, conocidas a problemas conocidos o que se fueron viendo como conocidos de dependencia, generalmente generalmente no, aplicados a programas que usan el paradigma orientado a objetos, y mucho más utilizados en lenguajes fuertemente tipados que en los que no son tipados, ¿sí? Pero los que no son tipados, muchos de ellos tienen, de alguna manera, si se quiere, los patrones ya implementados, ¿sí? Hay conceptos que están muy bien implementados. Bueno, de hecho, incluso ahora lenguajes como Java tienen patrones, si quiere, por todos lados. O sea, la implementación de esos patrones difiere de la de este libro tan convencional del Gang of Four, que tiene los 24 patrones. Ya no hace falta crear clases, muchos de estos patrones ya usan el concepto de lambdas. Ha ido variando cómo yo uso los patrones, lo cual no deja de hacer que sean válidos. Y bueno, están categorizados en patrones que tienen que ver con soluciones a problemas creacionales de dependencias, como yo creo los objetos, a problemas estructurales o a problemas de comportamiento. Los dos que vamos a ver hoy, y los tres en realidad, por la estrategia ya lo vimos, tienen que ver con problemas de comportamiento, ¿sí? El mediator y el visitor son un poco para eso. Es decir, que los muchachos que están entrando en este mundo y están empezando la carrera tienen que entender que sí o sí tienen que llegar a patrones de diseño, entenderlo, ¿no? Y es algo muy interesante de entender. Muchas veces a uno no le va a tocar implementarlo. Pasa que yo te diría que sí, que te toca hacerlo, y como digo, hay muchos que los hacemos sin saberlo, y van a ver, creo que el mediator es un muy buen ejemplo de eso. Pero es mucho más útil saberlos para entender que alguien más los hizo también, digamos. Es algo que hay que saber. Si van a hacer desarrollo de software, o pretenden hacer desarrollo de software medianamente serio, y a los patrones, a los menos los más comunes, que les diría que no son los 24, les estaría mintiendo, pero deben ser 10, y más o menos hay que entender qué es lo que hacen y para qué sirven. La otra cosa que sería útil mostrarles es esto, ¿no? Que les dije que íbamos a hablar de orientación a objetos, es dónde encajan en todos los conceptos que nosotros vemos de orientación a objetos, ¿no? Y AEHP, a ver si alguien adivina qué son esas siglas. Son 4 palabras. Bueno, AEP son básicamente las 4 propiedades del paradigma, ¿no? Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Como que esa es lo más chiquito, lo que yo sigo, ¿no? Hago clases abstractas, significa que tomo solo lo que necesito del dominio del problema, encapsulo lo que recién vimos, oculto el cómo, publico el qué, herencia, que soy capaz de crear clases a partir de otras clases en una jerarquía que idealmente refleje lo que hay en el dominio, y polimorfismo, esta capacidad de tratar objetos de manera indistinta, siempre que compartan un cierto comportamiento. Los de Graph son asignación de responsabilidad, como les dije, no vamos a entrar en eso, no vamos a entrar en Solid, que es otro tema interesantísimo, pero la idea de ver esto es que a veces estos conceptos
pisan o entran en choque con alguno de los otros que nosotros hemos aprendido, ¿no? Y esto lo vamos a ver muy, muy clarito en el Visitor. Bueno, ¿cómo se aplican? Bueno, no se aplican, esto no es, de nuevo, abrir el catálogo de 24, tengo este problema, a ver cuál encaja, voy y lo pongo. Es totalmente al revés. Es generalmente, como yo explicaba en la charla anterior, de cómo comenzar un proyecto, yo empiezo un diseño más o menos con lo que voy entendiendo el dominio del problema, voy a tener un montón de cosas hardcodeadas, voy a ir y mostrárselo al cliente, voy a ver si tiene sentido ese diseño, y va a evolucionar hasta en un montón de etapas mi código, hasta que llegue a una cierta madurez donde tal vez yo me dé cuenta que aplica un patrón de diseño, ¿sí? Es siempre, siempre es de abajo para arriba, ¿sí? Esto que se llama bottom-up approach, siempre es de abajo para arriba. O sea, yo termino aplicando esto generalmente en un código que ya está maduro, entre comillas. No desde el comienzo, ¿por qué? Ya vamos a ver por qué. Porque en términos de dependencias, algunas de las soluciones que proveen estos patrones tienen dependencias muy duras, ¿sí? Para que funcione bien el patrón hay dependencias muy duras, entonces yo las aplico desde un principio, estoy condicionando la implementación, y después si cambia el negocio se me va a hacer más difícil cambiar, no menos difícil. Y tal vez yo me termino enojando con el patrón, y la forma, el patrón no tiene la culpa, es la forma en que yo lo apliqué, yo me adelanté a ver a querer ver esta solución anticipadamente. Recuerden qué es lo que son soluciones a problemas conocidos. Hasta que yo no tenga el problema conocido, no puedo aplicar la solución, ¿sí? O sea, primero tiene que sucederme este problema conocido de dependencia. Y eso va a suceder cuando mi código tenga una cierta madurez y yo de alguna forma me trabe en la implementación. Entonces, de nuevo, no es que yo tengo un problema X y busco en el catálogo de patrones cuál me parece que pinta y voy y lo hago. No funciona de esa forma, ¿sí? Y vamos a empezar con el primero. No me acuerdo quién sugirió el mediator la última vez, pero está bueno. Está bueno porque es un patrón súper poco común de explicar y muy usado sin siquiera saber que lo usamos generalmente. Entonces, ¿qué es el mediator? Es un intermediario, un objeto intermediario que ayuda a coordinar comportamiento entre un grupo de objetos. Generalmente este grupo de objetos comparten algo, ¿sí? Son parte de una jerarquía. Y fíjense, bueno, yo acá lo que hice este es el dibujo que está en el libro, por si alguien lee el libro. Claro, obviamente, cuando uno lee esto es como bastante difícil imaginar cómo hago el patrón, pero como verán, tienen tal herencia acá y estas cosas, por eso yo les mostraba primero lo de la dependencia para que esto sea más fácil de masticar. Pero a gran escala, quédense tranquilos que después vamos a ver esto bien, acá hay una interfaz de mediator, hay un mediator en el ejemplo que implementa esta interfaz, entonces que hace las veces de mediador, y está aplicada a, esto es un colleague, digamos, esto es una clase X, un colega, un compañero de trabajo puede ser, y dos tipos de colleague, ¿no? Entonces, el mediador lo que hace es las veces de ayudar a interactuar a estos colegas sin tener que conocerse entre ellos, porque es el mediador el que los conoce a los dos. Recuerden de nuevo que cuando hablo de conocer, hablo de depende de o tiene la referencia de. Este dibujito se me hace más fácil todavía de entender del problema que el mediator trata de resolver. Si hay un cambio en un objeto A que va a determinar cambios en más de un objeto, en vez de hacer que cada objeto tenga la referencia a todos los otros objetos que necesitan cambiar, y pongo a alguien en el medio que haga las veces de mediador. Digamos, podemos encontrar miles de ejemplos en la vida real de esto, ¿no? Incluso, bueno, el término mediador, incluso en la justicia, tiene esas veces, ¿no? No hacer que todos hablen con todos, sino tratar de encontrar un punto en común para que hagan justamente las veces de mediador. Entonces, esta es la solución, en vez de hacer todas estas dependencias cruzadas, tener ahí este objeto mediador. Entonces, vamos a ver con qué ejemplo aplicamos el patrón mediator. Después ya terminamos. Perdón, esto sigue siendo el mediator. Y fíjense, generalmente el mediator se aplica o se aplica mucho en cuestiones de UI. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que yo les voy a mostrar, que de nuevo es bastante simple, pero tiene algo interesante, cuando hay un cierto cambio en un componente de UI, hay cambios en otros, pero en más de uno, ¿no? Entonces, si yo toco una tecla, se pone gris el botón y pasa aquella cosa y pasa aquella otra cosa,
y pinto o cambio el color de la ventana. O sea, hay un montón de interacciones que están pasando ahí y que no puede ser que cada campo de texto tenga la referencia a todas las otras cosas que cambian. Eso no se puede hacer, ¿no? O sea, este ejemplo que veíamos de todos los objetos, dependiendo de todos los objetos es un lío, y lo que se busca es un intermediario. Entonces, siguiendo esto de mostrar algo en Swing, en Java, yo tengo acá un main muy chiquito que crea una ventana, esa ventana tiene un título, ahí que se llama Quick Word Selector. Entonces vamos a ver, y estas son cosas estándares de Java para poder verlo, pero lo que les quiero mostrar es qué es lo que hace, que es una ventana muy sonsa, muy simple. Y fíjense que tengo una lista de palabras, ya les voy a mostrar de dónde la saqué, y tengo acá algo para escribir, y yo, digamos que el objetivo que tengo es que sea un Quick Selector, quiere decir que cuando yo escriba acá cosas, quiero que se seleccionen solas de esta lista, ¿no? Simplemente eso, nada más. Y después, bueno, se podrán hacer más cosas, pero eso sería todo. Entonces, si yo veo esto, vamos de nuevo a volver a ver este tema de las dependencias. Fíjense que lo que tengo es esto. Tengo una clase que se llama window, que tiene un campo de texto y una lista, como habrán visto, si no, lo muestro acá. La clase que se llama window tiene un campo de texto, ¿sí? Y una lista donde muestra las cosas. Y estas dos cosas heredan de una clase que es parte de Java, que se llama JComponent, ¿sí? Que eso yo no lo veo y no puedo hacer mucho. Y el main tiene un objeto window. ¿Ok? ¿Por qué digo que este ejemplo es simple pero a la vez es particular? Porque no va a ser un ejemplo convencional del mediator, en términos de que si uno ve el dibujo del mediator, acá la interacción del mediador es directamente con la clase padre de estas dos cosas, de estas dos clases hijas. Que en nuestro caso esa clase padre es este JComponent. Entonces, si yo quisiese aplicar el patrón mediator acá, no puedo, por el simple hecho de que esta clase pertenece a Java. ¿Sí? Y eso lo que hace este ejemplo un poquito más interesante, es que yo muchas veces voy a tener que implementar patrones o soluciones y no las voy a poder seguir, como se dice, by the book, o sea, exactamente como está en el libro, al pie de la letra. ¿Por qué? Porque estoy manejando clases que yo no las hice, pero aún así necesito los beneficios del patrón. Entonces, ¿cómo hago para buscarle la vuelta a eso? ¿Sí? Entonces, yo sí tengo la referencia de estos dos objetos, pero no puedo tocar esta clase. Tampoco pudiese de ninguna manera hacer que este tenga una referencia a la lista, que el texto tenga una referencia a la lista. No puedo, porque no puedo tocar esa clase, no está dentro de mi dominio de problema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Y bueno, yo podría hacer los cambios acá, ¿no? En la ventana, y agregar, bueno, los que saben un poco de Swing saben que yo puedo agregar listeners, que se llaman, que son objetos que están escuchando Escuchadores. cuando hay un cambio en el campo de texto y hacer que suceda otra cosa, en este caso en la lista, ¿no? Pero en realidad, si yo hago eso acá, esta clase, a propósito, le puse un nombre muy general que es window, la responsabilidad, si ustedes ven, es mostrarse, ¿sí? Crea una ventana con elementos y se muestra, ¿sí? Llena la lista y no mucho más. Y esta lista se llena, para los que estén curiosos, en sus computadoras, si tienen Linux, van a tener una forma de diccionario de palabras, y si quieren hacer algún ejemplo sonso como lo pueden hacer. Y bueno, cada lista en Swing tiene lo que se llama un modelo, que es lo que uno usa para agregar cosas. Pero de nuevo, esto no es relevante. Lo importante acá es que sea lo que yo quiera hacer acá, implementar las cosas dentro de la clase window, viola uno de estos patrones que veníamos viendo, estos graphs o de asignación de responsabilidades, o incluso los de orientación a objetos puros, que es que no tengo que empezar a mezclar cosas. Una clase no tiene que ser o hacer absolutamente todo simplemente porque está en esa clase, ¿sí? Entonces lo que yo termino haciendo es de nuevo lo que hicimos en el primer ejemplo. Termino creando un nuevo objeto que me ayude a coordinar qué es lo que pasa entre ese campo de texto y lo que quiero que pase en la lista, ¿no? Que cuando se haga un cambio o alguien escriba en el texto, se seleccione algo de la lista.
Y eso, bueno, eso es el concepto de mediator. Por eso digo que va a haber casos en donde va a estar planteada la situación, ahora está sucediendo el problema, y yo conozco más o menos que hay algo que se llama mediator que me ayuda a mediar entre varios objetos, en este caso solo dos, ¿no? Entonces yo lo que le puedo hacer es a este ejemplo llamarle quick entry. Entonces ya a medida que entra un texto yo soy capaz de cambiarlo, me quedarán de esto. Si yo quiero seguir la idea del patrón para aplicarlo, fíjense que como era, si tengo el dibujito, el mediador que vendría a ser este, que estoy creando todavía, tiene acceso a las dos cosas con las que tiene que interactuar, lo cual es bastante lógico, ¿no? Entonces va a tener que tener un campo de texto, que es el que tiene que cambiar, si se quiere, y va a tener que tener una lista que va a ser con la que va a interactuar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo que recibir... Se me sigue desapareciendo el mouse. PowerPoint se come el mouse. Acá lo que yo puedo hacer, de nuevo, usen los beneficios de sus IDE. Ustedes pueden generar el constructor sin ni siquiera escribirlo. En los exámenes capaz que no, pero acá sí se puede. Entonces, cuando vayan a construir un mediator, alguien me va a mandar estos dos objetos con los cuales yo tengo que interactuar. ¿Y el mediador qué tiene que hacer? Y bueno, no hay mucho más, ¿no? Acá yo si quieren en el mismo constructor puedo decir algo como configure list o configure o mediate, lo que quieran, ¿no? O sea, mediar, en realidad sería así, más configure para qué es lo que tengo que hacer acá, agregar los listeners, ¿no? Entonces creo el método que me falta. ¿Qué va a hacer este método? Y bueno, yo qué es lo que quiero que suceda. Va a haber alguien que va a entrar un texto en el campo de texto, ¿no? Esto va a ser un prefix o un pedazo de texto. Entonces voy al campo texto, que es el que tengo acá, y le digo, dame el texto. Y lo que quiero hacer es, de alguna manera, que si hay una palabra que empieza con eso, la primera palabra que empiece con eso, la palabra que sea esa, se seleccione sola en la lista. O sea, buscar en la lista esa palabra y encontrarla, ¿no? Para esto no me voy a poner a hacer la implementación entera, pero les muestro más o menos. Fíjense que acá yo tengo un método que se llama First Matching List, que justamente como no pertenece a esta clase, nos lo vamos a llevar para la otra clase, ¿sí? Esto también forma parte de una cosa que uno hace usualmente, de nuevo, siempre con pruebas, de ir llevándose el comportamiento que uno se da cuenta que no pertenece justamente al funcionamiento de una ventana en sí. Pertenece al funcionamiento, en este caso, de un mediador o de otra clase que hace otras cosas, ¿sí? En este caso, First Matching List lo que me va a devolver es la primera coincidencia en la lista, ¿sí? Entonces yo le voy a mandar el prefijo que acabo de leer y lo que me va a devolver es la primera coincidencia. Si me fijo en esta función, también está este con streams, después la pueden ver, pero esencialmente yo acá lo que podría decir, bueno, si el match está vacío, esto de nuevo es mejorable, pero si está vacío, yo quiero que la lista no tenga nada seleccionado, entonces que se limpie, y si no, ups, ahí estamos, y si no, quiero que la lista, lo que se seleccione es selected value, quiero que en la lista lo que se seleccione es el elemento que se encontró, o sea, match. Significa que esto, como no está vacío, hay un elemento y este boolean que recibe ahí dice si debería la lista scrollearse sola, o sea, moverse sola hasta esa posición, le voy a decir que sí. Y ahí está. ¿Qué es lo que tengo acá? Yo le delegué a este objeto, que se llama mediador, cómo hacer la interacción entre esta lista. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, vos lo que vas a hacer es, cuando suceda algo, que ya vamos a ver qué es, nos está faltando un pedacito, vos tomá el texto que hay en el campito de texto, fíjate si hay un match en la lista y si está vacío, limpia la lista y si hay algo, selecciona ese campo. ¿Cuál es el pedacito que nos está faltando? Si se fijan. Que yo quiero que esto suceda en vivo, o sea, a medida que yo voy tocando el teclado,
quiero que esto vaya cambiando automáticamente. Si yo voy escribiendo una palabra, quiero que se seleccione la primera. Si la voy completando, quiero que se vaya seleccionando como corresponde. Entonces, de alguna manera, yo necesito que se despierte, digamos, esta funcionalidad cada vez que se cambia el texto. ¿Sí? Cada vez que se cambia el texto. Por tanto, este método, por ahí este nombre no es el más adecuado, porque de nuevo, yo lo que estoy haciendo acá es despertar este método cada vez que se cambie el texto. Entonces a este, si quieren, pongámosle un mejor nombre. De nuevo, acá también esto pueden hacer. Pongámosle text change. Esto es lo que va a suceder cuando pase, y de esto no se va a llamar de acá. Esto es lo que se va a llamar cuando haya un cambio. Lo que sí yo tengo que hacer, que es el paso que me falta, y que a esto sí le vamos a llamar configure, perdón por la confusión, a esto sí le vamos a llamar configure list, es que justamente voy a configurar para hacer esa conexión, para hacer la conexión de cuando alguien toca una tecla en el campo de texto, se llama a esta función. ¿Sí? Para poder hacer eso, otra cosa que necesito, que tengo acá, es escuchar los eventos que suceden en el campo de texto, ¿no? De nuevo, la librería de Java de desktop no es muy buena. Esto es un listener, después si quieren lo pueden ver. No hay mucho interesante, pero básicamente esto lo que va a hacer es despertar cada vez que hay un evento, que alguien toca algo, borra algo o pone un espacio o lo que sea en el campito de texto. Entonces yo voy a crear esto en el document listener, y lo que voy a hacer es decirle, bueno, yo lo que quiero que pase acá es que cada vez que pase esto se llame a este método textChange. Estos son método reference de Java, ¿sí? Referencias a método, y esto es lo que dice el listener. Lo que va a hacer es para cualquier evento que haya, llamar a este textChange. ¿Sí? Y lo que hago es agregar ese listener al campo de texto. ¿Sí? Esto es document. De nuevo, si no entienden todos los nombres y las cosas de adentro, estas son partes de la librería de Java, no es lo más interesante. Lo que quiero que rescatemos es las cosas que suceden, que es que yo estoy haciendo que haya una interacción entre los dos componentes gráficos, entre el campo de texto y la lista. ¿Sí? De nuevo, creo que lo que es de rescatar acá es cómo yo hago la conexión, o cómo el mediador justamente actúa como mediador. ¿Sí? Entonces agarra el text field y le agrega cosas. Cuando pasa algo en el text field, cambia cosas de la lista. Esto es lo que me interesa que vean. El qué hace, la verdad, no es tan importante. Después, de nuevo, si vuelven a ver esto, vas a ver que el ejemplo es muy sonso. Pasa que no quiero gastar tiempo explicando las partes que no son súper importantes. Pero lo que yo logro con este mediador es eso. Es darle a otro objeto la responsabilidad de coordinar la interacción entre estos elementos visuales. Entonces el objeto ahí está creado, pero acá no pasó nada todavía. Entonces lo que yo sí tendría que hacer acá es crearlo, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a hacer es crear un mediador y pasarle los dos objetos que necesita para funcionar. La lista y el texto. Están en el orden inverso. Es lo que yo acabo de hacer, ¿no? Este es el mediador que acabo de hacer, que recibí estos dos elementos. Y esto va a hacer todo solo. Fíjense que yo no necesito hacer mucho más porque esto se configura acá. No tengo que ejecutar nada. Este método se va a llamar solo cuando eso suceda. ¿Sí? Y si yo voy a ejecutar esto, main, a ver, ahí está, otra vez apareció acá del otro lado. Ahora lo traemos. Si yo voy a ejecutar, ahora cada vez que escriba acá, ¿sí? A, de nuevo, no hay más palabras, como devuelve vacío, deselecciona. Cuando borro también selecciona. Si yo busco una palabra, sí, lo que sea,
words, lo que sea, va a ir seleccionando a medida que yo completo la palabra que sea y, si no, la primera que coincida con el prefijo. Es exactamente lo que hicimos, ¿sí? De nuevo, fíjense que es un ejemplo simple. Creo que lo interesante de este ejemplo es que dos cosas, que ya las vamos a ver en los dibujos. Es que, ¿qué pasa cuando yo tengo que aplicar patrones que son muy comunes? O sea, usar un objeto para coordinar la interacción entre otros dos objetos es algo que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Un ejemplo muy común de la idea detrás del mediador es cuando hacemos un controller. Un controlador es básicamente eso. Es un objeto que ayuda a mediar entre otros objetos y que yo lo uso porque no quiero darle a esos otros objetos toda la responsabilidad de hacer las cosas. Entonces la forma de hacerlo es hacerlos mediar. Y creo que el gran ejemplo del mediador, si volvemos a conceptos de arquitecturas limpias, lo que lo hayan visto es las clases que hacen las veces de caso de uso. Esos son mediadores, ¿no? Que toman objetos de distinto tipo y los hacen hacer lo que necesita sin tener que estar creando interdependencia, ¿no? Entonces, fíjense lo que nosotros hemos logrado, que si yo quiero seguir bien el patrón, ¿cuál sería el método que yo voy a poner en una interfaz? Porque esto también generalmente se mueven a interfaces. ¿Cuál es el método que yo voy a querer sacar? Y bueno, va a ser este, ¿sí? ¿Por qué va a ser este? Porque el evento que yo estoy tratando de mediar o el que yo estoy usando para hacer un mediador es el cambio en el texto. Eso es lo que hace que todo lo otro suceda. Si hay un cambio en el texto, pasa esto, esto, esto. Entonces lo que yo puedo hacer cómodamente es también desde acá, lo mismo que hice en la otra clase, ¿sí? Extraer una interfaz, decirle que esta interfaz se va a llamar Exchange Mediator, porque es un mediador que se ejecuta cuando hay un cambio en el texto y que lo que yo quiero que tenga es solo ese método, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es implementarlo. De nuevo, esto lo hago más por correctitud y para que se vea bien. Y obviamente yo acá lo que puedo hacer es tener siempre una referencia del mediator de la clase padre y instanciar la clase hijo, ¿no? Hacer la ejecución de polimorfismo. Fíjense que este objeto ni lo uso. Ni lo uso porque, digo, no lo uso, no le llamo métodos porque todo sucede en el constructor. Ahora, cuando yo voy a ver cómo me quedó esto, cómo quedó armado en términos de lo que yo pretendía, fíjense cómo quedó. Yo tengo la ventana que tiene una referencia al Text Change Mediator que instanció un Quick Entry, que es el que habíamos visto. Y bueno, acá la ventana sigue con lo mismo. Y es este Quick Entry Mediator el que conoce al campo de texto y a la lista. Y el que los hace interactuar y tiene todas las funciones que los hace interactuar y demás. Entonces la ventana de alguna manera delegó la responsabilidad en otro objeto. Pero claro, lo que podemos ver es que hay una diferencia entre lo que me plantea el patrón y lo que yo terminé haciendo. ¿Por qué? Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Este objeto, que es el que es el de la jerarquía, es este objeto acá, ¿sí? Y es este objeto el que debería conocer al mediator, pero yo no puedo crear esta flecha. No lo puedo crear, ¿por qué? Porque esta es una clase que está en una librería, y este problema lo van a tener muy seguido. Cuando implementes cosas y empiecen a usar librerías, o básicamente código que es de otra persona. Entonces, por eso me pareció interesante este ejemplo, porque lo que se hace es usar en vez de la jerarquía pura el contenedor, y no por eso no es que no estoy aplicando el patrón. Patrones no son, de nuevo, en piedra. Lo que se usa es la idea, el concepto. Después esto está igual, ¿sí? Esto está igual, y estas relaciones están igual, porque es de la única manera que funciona, ¿sí? O sea, yo tengo que poder conocer para poder coordinar. Pero fíjense una diferencia muy simple ahí. Y esto se puede llevar incluso más lejos en términos de cuánto más yo podría sacar el mediador de ahí en caso que, por ejemplo, ni siquiera tenga control de la ventana. ¿Qué pasa si la ventana también es parte de una librería? ¿Puedo yo hacer eso? Sí, lo puedo hacer fácilmente. ¿Sí? Si quieren, lo toman como tarea, pero yo puedo mediar desde tan afuera como quiera. Y la gran potencialidad del mediador acá es que hay una forma de ese mediador en el cual los objetos no saben que están siendo manipulados. ¿Sí? Los objetos no saben que están siendo manipulados. De nuevo, cuando hablo de saber o de conocer, no tienen la dependencia, y no es porque yo quiera hacer cosas
por detrás, sino es porque no puedo hacerlo de otra forma porque no tengo control de esos objetos. Entonces la única manera que me queda es usar este objeto mediador para hacer eso. Por eso, de nuevo, es un patrón interesante, lo uso todo el tiempo. De nuevo, cuando tengan un controller, cuando hagan la clase de un caso de uso, están usando un mediador, ¿sí? Y la analogía más interesante que escuché la hizo Robert Martin, y es que es esto, ¿no? Es como si fuese un titiritero que tiene más o menos y coordina qué va a hacer cada cosa y cómo va moviendo los hilos de los objetos para coordinar cuál es el comportamiento de cada uno. Bueno, agregar comportamiento a una jerarquía de clases. El visitor. Este es un patrón muy interesante. Este es un patrón que usa un montón de conceptos interesantes, que el state también. El state usa lo mismo. Javi creo que estuvo hace 2 años que yo di una charla más o menos del state y hablamos de estos conceptos como por ejemplo double dispatch. Y este visitor aplica ese concepto double dispatch y vamos a ver qué significa. Y la definición concreta es esto, que agrega comportamiento a una jerarquía de clase, lo cual no dice mucho. Si vamos a hilar más fino, es agrega comportamiento ortogonal al dominio de problema a una jerarquía de clases. Las clases de la jerarquía original no conocen que ese comportamiento está siendo agregado. De nuevo, la palabra conocen, ¿no? Que cuando decimos conocen, no tienen idea o no tienen dependencia sobre el comportamiento que está siendo agregado. ¿Y qué significa ortogonal al dominio de problema? Es que lo que yo logro con el visitor es capturar comportamiento que no tiene que ver con la idea original con la que fue modelada esa clase, ¿no? Y esto va a las raíces de la orientación a objeto, que es, de nuevo, los conceptos básicos, que son la abstracción. Yo cuando creé esa abstracción, la creé pensando en una cierta funcionalidad, en un cierto dominio, en una cierta cantidad de cosas que yo quería prestar atención sobre ese objeto real que está en el dominio del problema. Yo abstraje por una causa ciertas características y cierto comportamiento, ¿sí? Entonces, lo que es ortogonal es que yo no puedo, porque esto tenga que ver con la clase persona, a todas las cosas que tienen que ver con la persona, meterlas en esa clase, ¿sí? Porque hay una razón por la que yo creé esa abstracción y yo tengo que respetar esa razón inicial por la cual yo creé esa clase de esa forma, con esos atributos y no con todos los atributos, ¿sí? Y vamos a ver bien en concreto qué es esto, porque esto, cuando yo les decía que algunos conceptos de los patrones como que irían en contra de lo otro que hemos aprendido, pero en realidad no, ¿sí? En realidad es complementario, son reglas que están a un nivel más alto que me ayudan a resolver problemas más complejos, ¿sí? Entonces, de nuevo, ortogonal al dominio son que no están directamente relacionadas al dominio. Si bien usan cosas de esa clase, no tienen nada que ver con lo que esa clase fue pensada para hacer. ¿Ok? Bueno, el dibujo, como verán, es un poco más complejo que el de lo otro. No, de nuevo, no se hagan problema, lo pongo porque es el que está en el libro. Como les dijo José, ahí están los libros para que los vean. Pero esencialmente, de nuevo, como ven, están los dibujitos de las herencias. Tengo 2 elementos concretos acá abajo. Un elemento padre, madre, o sea, una clase ahí en la jerarquía. Y lo mismo, tengo más de un visitor, más de uno de estos objetos, que vamos a ver quiénes son. Ni se estresen en entender esto ahora, simplemente lo muestro a modo de presentación, ¿sí? Vamos a ver qué es cada uno de estos objetos. Así que, como siempre, vamos a ver el código. Bueno, escape. Entonces vamos a sacar el mediator y nos metemos con el visitor. Bueno, esto es el visitor, ¿no? El patrón visitor acá, lo que tenemos es un ejemplo, también estereotípico si se quiere o no, que lo que vamos a modelar es un documento, ¿sí? Un documento que tiene 3 tipos de nodos que están listados acá, que es, nodos significa, o sea, el contenido del documento, ¿no? Puede ser una imagen, puede ser una tabla con datos, o un texto, ¿sí? Podría haber más. Y como verán, en el main es muy simple, creo un documento, creo 4 nodos, 2 de texto, 1 de imagen, se los agrego a este documento y después llamo un método que está en el documento, que es imprimir el contenido de texto de los nodos, porque incluso las imágenes van a tener lo que se llama un caption, una descripción,
entonces tiene texto ahí y yo quiero ver todo. Entonces, si yo ejecuto esto, van a ver que, por cómo hice el ejemplo, lo que tengo es, bueno, imprime el primero, que vendría a ser este, de la línea 13, el segundo, la descripción de la imagen no la puedo imprimir porque es texto, e imprime la tabla en formato de tabla. ¿Sí? Algo bastante convencional. Si voy a la clase document, van a ver que no hay nada mágico, tiene una lista de nodos, se crea vacía, y yo agrego un nodo a la vez de los que quiero. Fíjense que acá ya estamos, si se quiere, un poquito más avanzado, acá ya se está usando claramente polimorfismo, no tengo un método add text node, add image node, no tengo un add, un agregar para cada tipo de nodo, tengo uno solo, ¿sí? Que agrega un nodo, sea cual sea el tipo de nodo, se agrega ahí, y si yo voy a ver la clase nodo, esto es lo más interesante por ahora, que es que este nodo no tiene nada, ¿sí? No hay nada acá. Simplemente lo estoy usando para poder crear estos otros, para que tengan algo en común. Y cada uno tiene un comportamiento, ¿sí? El de texto se crea a partir de un texto, me deja agregarle más texto si quiero, bueno, y me devuelve el texto que tiene ahí. El de tabla recibe una lista de lista, que es lo mismo que sería una matriz, y me devuelve cuál fue eso que se agregó, cuál fue una tabla, ¿sí? Y el de imagen por ahí, que si se quiere es un chiquitito más complejo, tiene el path, donde está esa imagen, el caption, que es lo que dijimos en la descripción, y bueno, me devuelve el caption. Entonces, como verán, este empieza a hacer casos que tienen que ver un poco más con la realidad. Sigue siendo un ejemplo simple porque lo tenemos que mostrar en una charla, pero tiene que ver más con la realidad porque tienen algo en común, que son todos nodos y parten de un documento, pero no tienen ningún comportamiento en común. ¿Sí? Por algo esta interfaz está vacía. Y no tienen ningún comportamiento en común porque de verdad no lo tienen. Y este es, si se quiere, otro ejemplo más concreto de herencia de verdad. No siempre le va a pasar que la herencia sea algo así limpito, exacto, como está en la realidad, yo lo llevo exactamente al código. No pasa eso, ¿no? La relación que hay en la realidad no siempre se refleja en código. Yo lo que hago es representar esa relación de realidad de la mejor manera que pueda en el código. Pero acá no hay nada en común entre estos tres tipos de nodo. ¿Sí? Lo único que tienen en común es que son todos nodos, son todos parte de un texto. ¿Ok? Si yo voy a ver cómo están las dependencias de estos muchachos, lo que tengo es esto. Tengo un documento con uno más nodos. Fíjense que la referencia está en la interfaz. Y esta clase nodo tiene el de texto, el de tabla, el de imagen y puede tener muchos más. ¿Sí? Pero así están, si se quieren, las dependencias. Fíjense que si se quiere, están bien armadas en lo que hablamos sobre dependencias al principio de la charla. Me refiero bien armadas a que las flechas van bien, van todas a cosas abstractas. Todas apuntan a cosas abstractas, no concretas. ¿Sí? Esto tiene la referencia a la interfaz y estos tienen o sea, heredan de la interfaz. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso parece así hasta que yo veo cómo funciona el print no text content. ¿Por qué les parece que sí o sí necesitamos acá los instance of? Pero claro, lo que pasa acá es lo que hablamos al principio. Los nodos no tienen nada en común. No tienen nada en común. ¿Sí? Y si bien yo podría decir lo que tienen en común es que todos tienen texto, esa afirmación es muy débil para hacerme a mí que cambie la clase nodo, porque el texto que tiene la imagen no es texto. Tiene un significado semántico, es el caption, es la descripción de la imagen, no es un texto. Y puede tener más texto. ¿Qué pasa si tiene más de una cosa? Yo no puedo simplemente agarrar eso, claro. Entonces, no me queda otra manera de hacerlo si lo hago acá que preguntar, y bueno, si es el de texto, tengo que llamar al geotext. Y si es el de imagen, tengo que llamar al caption, porque no tienen nada en común. Y esto es extraño de ver porque todos heredan de la misma clase, pero a la vez no tienen nada en común. ¿Sí? Y acá creo que está la cosa interesante, como les digo, lo que por ahí tiene que ver más con la realidad o con lo que les va a pasar.
Creo que todos entendemos que este código es horrible y que se tiene que eliminar. Pero, de nuevo, hacerlo en el documento parece tener sentido desde el punto de vista de la programación orientada a objetos convencional, donde yo digo, ¿quién tiene, por ejemplo, los patrones de asignación de responsabilidad hablan de, hay una parte que se llama el experto, ¿no? El experto es el que tiene el conocimiento. Entonces, ¿quién tiene que imprimir los nodos? Y el que tiene los nodos. ¿Quién tiene los nodos? El documento. Entonces el documento imprime los nodos. Y ahí empiezan a entrar en conflicto de el objeto documento le corresponde, porque él tiene los nodos, le corresponde hacer todo lo que tiene que ver con los nodos. Y no. Porque de nuevo, yo lo creé a ese objeto, abstraje ese objeto con un propósito para una cierta cantidad de operaciones, no para absolutamente todo lo que se cruza. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que empezar a ver es qué comportamiento de ese es apropiado para la abstracción que yo creé y cuál es ortogonal. ¿Sí? Cuál es, si se quiere, comportamiento que yo deseo de ese documento, pero que la verdad no corresponde ahí adentro. ¿Sí? Y el ejemplo es justamente esto, digamos. Imprimir, tener la lógica, fíjense cómo van las dependencias acá. Acá yo tengo el system out print, el ejemplo del principio, ¿no? Esto está mal en esa clase, dejó de ser una clase linda, ¿sí? O una clase linda, perdón, una clase pura de negocio. Ahora ya tiene lógica de cómo se muestra en una pantalla, si yo quiero cambiar esto va a ser un lío, pero bueno, de nuevo eso no corresponde a la clase. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, ¿cómo hago para remover los instance of que tienen que ver con los tipos? Generalmente lo que hago es creo una jerarquía de clases y muevo esa lógica a la jerarquía de clases, pero la jerarquía de clases ya tengo text node, ¿sí? Entonces capaz que lo que yo quisiese, fíjense que yo podría hacer algo como, lo gracioso es que esto funciona, ¿no? Y también está bueno entender la diferencia entre que algo que funciona y algo que está bien hecho. Supongan que yo comento esto y lo que yo quisiese hacer es algo como mover esta lógica a cada uno de los nodos. Entonces ya no está en el documento. El conocimiento pasa a estar en cada uno de los nodos. ¿Cómo haría? Y bueno, cada uno de los nodos ahora sí tendrían algo en común y tendrían que saber imprimirse en pantalla. ¿Cuál sería el problema con eso? ¿Cuál sería el problema en mover esta lógica al nodo? Entonces supongan que yo creo en el text node, escribo ese método que se llame print en pantalla, ¿sí? Y le paso, le copio y pego esta lógica, que se sepa imprimir en pantalla. El problema es que simplemente estoy moviendo el problema, lo estoy moviendo bajo la alfombra en el sentido que ahora en vez de ser el documento el que tenga el conocimiento, el nodo, que era un objeto puro de negocio, ahora va a ser él el que conozca System Out Print. Entonces eso no soluciona nada. Y de nuevo, no es responsabilidad del nodo saber imprimirse, porque si mañana viene y me dice también tiene que saber mostrarse en la pantalla, y pasado mañana y también tiene que saber hacer esto, y también tiene que saber esto otro, no corresponde a la razón por la que yo creé la abstracción. No corresponde. Entonces, mover esta lógica, que es lo que uno se vería tentado al principio, a la clase, no soluciona el problema. ¿Sí? Esto lo que haría, si yo muevo esto, estoy haciendo un paso, si se quiere, un poquito mejor que tenerlo acá. Si me dan a elegir, yo prefiero que esté en cada nodo de última, ¿no? Y de última que los nodos devuelvan un string y no tengan la dependencia. Pero aún así, ¿sí? Aún así, mejorándolo, es un comportamiento que no corresponde a esa jerarquía. ¿Sí? Si yo lo hiciese así, lo que estoy haciendo acá, esto se llama single dispatch. ¿Sí? ¿Qué significa single dispatch? Estoy usando polimorfismo a un nivel. ¿Por qué? Y porque esto es un nodo y no es una interfaz. Y nunca el nodo no es, o sea, nadie va a ser un nodo. Los objetos van a ser o de imagen, o de texto, o de tabla. Punto. Nada va a ser un nodo solo. Entonces, para poder hacer polimorfismo, el concepto de polimorfismo, un sinónimo es single dispatch. Con single dispatch, para solucionar bien este problema con orientación a objetos, no alcanza. ¿Sí? Y por eso entra la idea de usar double dispatch, que es lo que vamos a ver con el visitor, que es cómo modelar comportamiento ortogonal. ¿Sí? Comportamiento que no tiene que ver, en este caso, el cómo mostrar sobre el qué es el documento. Y la forma en que se hace esto es
voy a tener que cambiar la clase documento y la clase nodo, etcétera, etcétera, pero de una manera en que cualquier comportamiento que yo quiera agregar o que quiera obtener de esas clases va a ser fácilmente agregable sin que se sepa qué es lo que se está haciendo. ¿Sí? Sin que yo sepa qué es lo que estoy haciendo. Entonces, fíjense, si yo quisiese, o cómo lo puedo modelar, es, yo voy a tener que crear un objeto visitor, y el visitor no es más que alguien que va a ir recorriendo objeto a objeto de los que están en la lista de nodos y haciendo algo, ¿sí? Y cambiar el nodo. La forma en que funciona el visitor puede ser muy confusa, así que por ahí estén preparados para ver algo un poco extraño. Pero bueno, vamos a ver. Esencialmente esto no lo necesitamos, o sea, no puede estar siendo usado así. Y lo que vamos a empezar haciendo es, vamos a crear nuestro propio paquete, ya en este caso. Vamos a llamar visitors, donde vamos a poner todos los visitors. Y en el mismo documento va a estar si quiere, la interfaz no visitor. Y esta interfaz es la que va a tener, si se quiere, los que tenemos acá en los que vimos al principio, ¿no? Fíjense esta estructura, cómo es. El visitor, cuando yo empiezo a ver, yo tengo esta jerarquía de elementos. Ahora empiezo a reconocer algunas cosas. Este sería, ¿qué? Mi nodo. Estos serían mis tipos de nodo, ¿sí? Y si yo quiero crear este visitor, que vamos a ver cómo es que funciona, que hoy parece todo totalmente desconocido, yo lo que necesito es que estos elementos, esto es una convención ACEP, que estos elementos sepan o reciban un visitor. Y ese visitor hará, vamos a saber qué, ¿no? Pero cada uno de estos elementos, que en mi caso es el nodo, tienen que poder recibir un visitor. Entonces esos son los primeros cambios que yo debería hacer. Este node visitor, ya veremos qué tiene, pero en principio va a haber algo acá ahora, ¿sí? Este tiene que tener un método que se llame accept y que reciba un visitor. ¿Sí? Entonces ahora, como esto está en la interfaz, fíjense, todos los elementos concretos van a tener que implementarlo. Por otro lado, este visitor va a tener un método visit para cada elemento concreto, uno para el B. Entonces, en nuestro caso necesitamos 3 elementos, ¿sí? Porque tenemos texto, imagen y tabla. Entonces, el visitor, cuando lo hagamos, va a tener eso. Entonces, vamos por partes. Vamos a completar las interfaces. Entonces, este va a tener un visit para imagen, otro para texto y otro para tabla. ¿Sí? Todavía no hemos creado ningún visitor, ni sabemos qué es lo que son, pero ya vamos a ver. Pero sí sabemos que en el nodo hay algo que tenemos que agregar. Fíjense que esto ya está marcándome, che, se supone que yo soy un nodo y tengo que saber cómo implementar el método accept. O sea, ¿qué hago cuando me llame un visitor? Bueno, no lo sé todavía. ¿Sí? O sea, lo voy a implementar y lo voy a dejar vacío por ahora ahí para que la implementación, el código no se queje, para que IntelliJ no se queje. Por ahora no sé bien qué voy a hacer. Entonces, por ahora lo que voy haciendo es armando una estructura con cambios mínimos o intentando que no sean tan invasivos para poder responder más de un tipo de comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo quisiese hacer? Bueno, lo que dijimos es que el visitor me deja agregar comportamiento ortogonal a una jerarquía de clase. ¿Cuál es la jerarquía de clase? La de nodo. Texto, imagen, tabla. ¿Cuál es el comportamiento ortogonal? Imprimir el texto en pantalla. Entonces, lo que yo puedo hacer es un visitor para imprimir el texto en pantalla. Lo vamos a hacer acá. Entonces vamos a poner print console. Print text console. Algo bien explícito. Visitor. Y le llamamos. Generalmente cuando uno aplica patrones usa el nombre del patrón para quien lo lea tenga más o menos claro de qué es ese patrón. De que estoy usando un cierto patrón. Y este visitor tiene que ser un node visitor. ¿Sí? Y para ser un node visitor tiene que saber manejar una imagen, un texto y una tabla. ¿Sí?
Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué es lo que va acá? ¿Sí? Lo que quiere hacer es imprimir el texto en consola. ¿Qué código puedo poner acá? ¿Qué código puedo poner acá? ¿Qué código puedo poner acá? Ese es todo lo que yo tuve que crear para poder mover ¿qué? Esto. Ahora ya no necesito el instance of. ¿Por qué? Porque yo sé, cuando estoy acá, que este es un text node y que tiene getText. Porque sé, cuando estoy en el de imagen, no tengo que hacer el instance of, yo sé que es un nodo de imagen y que tiene un getCaption. Estoy seguro, porque el tipo de acá no es ya el tipo de la interfaz, es un tipo concreto. Estoy dependiendo de cosas concretas. ¿Ven? Esto se opone un poco a lo que hablamos al principio, por eso le digo que los patrones por ahí generan cosas que pueden ser vistas como contrarias, pero lo que hacen es solucionar problemas a más larga escala, si se quiere. Y lo mismo puedo hacer con el de tabla, ¿sí? El de tabla, que tiene todo, es un poquito más largo, porque tiene un for y tiene más cosas. Entonces acá, este sabe cómo imprimirse. Claro, ¿y ahora qué? Ahora ya dividí, saqué, tengo un visitor, un famoso visitor, que básicamente es un pedazo de comportamiento que quiero agregar, pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo uso esto? ¿Sí? Porque ¿qué otra cosa me pasó? Yo tengo acá en estos nodos, esto vacío, no sé todavía cómo implementarlo, esto vacío también, y yo lo que quiero es mantener estos nodos lo más puro que se pueda, no quiero que tengan dependencia con absolutamente nada. Ya les agregué este visitor, que es algo que no quería tener, pero bueno, con la promesa de que esto va a ser lo único de lo que voy a tener que depender. ¿Sí? De hecho, fíjense que yo a propósito, este visitor está acá dentro de este paquete y los visitores están en otro paquete, o sea, pueden ser desarrollados por otras personas, yo ni sé, yo acá sí estoy respetando que dependo de clases o de interfaces, de cosas abstractas. Yo acá no conozco el print text console visitor. Yo solo sé que va a venir un visitor, no sé quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Sí? Entonces voy armando medio de a pedacitos, puedo volver, revisar mi patrón, voy armando medio de a pedacitos lo que tengo. Fíjense que ya tengo los elementos con los accept, todavía no sé muy bien qué hacer acá, pero ya tengo un visitor con todos sus visitors, tengo un visitor concreto implementado, que es el de imprimir en consola. No entendí bien todavía qué es el cliente, la estructura de objetos está claro que para nosotros es el documento que tiene los elementos. Entonces, bueno, vamos teniendo pistas de cómo se comporta esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es ver cómo uso este visitor en esta jerarquía. Lo que de seguro no quiero es tener esto. Entonces, de esto, yo esencialmente lo que tengo que hacer es borrarlo. No quiero tener esto acá. ¿Sí? No quiero tener dependencias de esto. Cuando mucho lo que yo voy a tener como documento también es lo mismo que los documentos. Voy a tener que aceptar un visitor para poder pasárselo a los documentos. ¿Sí? Y lo que voy a hacer básicamente, ya sea con un for each o usando lambdas o lo que quieran, es a cada nodo de la lista de nodos, lo hago con un for, pero pueden hacerlo como quieran, a cada nodo de la lista de nodos le llamo el método accept que puse y le paso el visitor que me pasaron. Y acá simplemente estoy haciendo de pasamano. Nada más. Pero claro, sigo teniendo un problema, que es que no sé cómo implementar este accept. ¿A alguien se le ocurre la idea? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá adentro? Es algo muy tonto y es la mayor confusión en el visitor, pero es lo que le da el poder para funcionar. ¿Qué le tengo que pasar al visitor? Bueno, y no sé, ¿qué es el visitor? ¿Qué tiene? Y tiene un método visit que recibe un image node, uno que recibe un text node y otro que recibe un table node. Lo que le tengo que pasar acá, lo que tengo que llamar del visitor es el método visit, y lo que le tengo que pasar es lo único que yo le puedo pasar acá. Yo soy un image node. ¿Qué le puedo pasar? Yo. Me puedo pasar a mí mismo, es lo único que puedo hacer. ¿Sí? Aaron puso ahí. No conozco nada más.
Y esta es la parte más confusa, si se quiere, porque todas las implementaciones en todas las clases hijas es igual. ¿Sí? Y esto puede ir de nuevo en contra de un montón de conceptos que tenemos. ¿Por qué este código está repetido? ¿Por qué no se puede hacer mejor? En lenguaje fuertemente tipado esto no se puede hacer mejor que esto. Eso se los puedo asegurar. En lenguajes que son más débilmente tipados, sí se puede hacer mejor. Que se reconoce que hay validación de tipos más tardía. Acá no se puede hacer mejor que esto. ¿Cómo termina funcionando esto? Porque esto parece un loco, ¿no? Déjenme que esto, fíjense que ya no funciona más. Fíjense quién va a ser el que va a crear el verdadero visitor, siempre dependiendo de la interfaz. Acuérdense de esto. ¿Quién va a crear el visitor? El main. ¿Sí? No me gustó. ¿Dónde está? El main. Y yo le voy a pasar al documento, al método accept, que recibe el visitor que le pasé. ¿Sí? Y vamos a intentar ejecutar esto. Fíjense que el resultado es el mismo. Y ahora no hay if, no hay instance of, no hay nada. ¿Cómo fue esto pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Yo creé un visitor concreto, que yo sé que lo que hace es imprimir en consola, porque acá están los system out y demás. Eso es lo primero que hice. Se lo pasé al documento. ¿Sí? Se lo pasé al documento, al método accept. El documento lo recibió, este es el que imprime en consola, y se lo pasó a cada uno de los nodos. ¿Sí? Si era un nodo de texto, se lo pasó al nodo de texto, si era un nodo de imagen, al nodo de imagen, etc. Ese es un nivel de dispatch. Single dispatch. 1. Cuando yo vengo acá, ¿sí? A cada uno de los nodos, cuando este recibe, lo que hace es llamarle de nuevo. ¿Sí? Se lo devuelve al visitor que recibió. No se lo devuelve al documento, se lo devuelve, se lo pasa de nuevo al visitor que recibió y se manda él mismo. Y ahí está el double dispatch. Ahí está el segundo dispatch, porque para solucionar este problema no es suficiente con un nivel de polimorfismo. Eso es double dispatch. Es que no es suficiente un nivel de indirección. Se necesitan dos, en este caso. Y de nuevo, como les dije al principio, en programación orientada a objetos, todo se resuelve con un nivel más de indirección. Y entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, de este visitor que me mandaron, que yo sé que es el de print console, si este agarra y llama visit y se manda a sí mismo, lo que va a pasar acá es que va a ir, si este era el de image, va a venir acá y va a caer ¿a dónde? Acá. ¿Y qué va a hacer? Va a imprimir el caption. No hay que chequear el tipo, no hay que chequear nada. ¿Sí? Hay otras opciones de implementar esto, hay gente que lo hace, poniendo acá explícitamente el tipo, eso también ayuda, la verdad que no cambia demasiado, no tiene nada en contra, hay gente que se pone muy fina con esto y hay formas más complejas de hacer el visitor, que ni por cerca vamos a entrar ahí, pero uno también podría poner acá visit image no, no pasa nada, si quiere ser más explícito y que no le confunda que todos llamen a visit. Esto se puede hacer así. Pero en realidad no es eso lo importante es acá, esto, que estos tipos son distintos. Y de nuevo, el concepto de double dispatch, lo repito por las dudas, esto es un dispatch, acá tengo la referencia a una interfaz y cada nodo va a ser distinto, entonces le va a llegar a cada nodo lo que corresponda, y dentro de cada nodo, a la vez, le va a mandar al visitor que corresponda, se va a mandar a sí mismo. La ventaja de esto es que yo puedo crear más visitors sin cambiar nada, absolutamente nada en la estructura, más que crear uno nuevo en el main. ¿Sí? Voy a hacer uno más simple, lo voy a copiar porque estamos bastante fuera de tiempo, pero piensen si yo quisiese contar las palabras que hay en todos los textos, ¿no? Algo bastante sonso, si se quiere. Entonces, hago un node visitor o hagamos algo más interesante. Lo quiero mostrar en la UI. ¿Sí? Esta palabra es bastante simple. Entonces, esto también quiero que sea un visitor. De nuevo, esto no lo voy a implementar en vivo, lo voy a copiar que lo tengo por acá.
para no quitarles más tiempo, pero después en la grabación lo pueden chequear. Bueno, fíjense que yo tendría, como es un node visitor, implementar tendría que implementar los métodos de visit para cada uno. Fíjense que me pide que haga el import de cada uno, todas las cosas. Básicamente lo que acá hago es mostrarlo, así como mostramos en el primer ejemplo, en una pantallita, ¿no? En un frame. Esto no sé qué no le gustó. Y esa clase, eso. Entonces, fíjense, yo acá tengo show UI visitor is not found. Aquí tengo el nombre distinto de la clase. Perfecto. Ahí está. Acá tengo un visit para el text node que va a mostrarlo en un label, un visit para el image node que lo va a mostrar, esto también se muestra en un label, así está hecho, y el visit de la tabla es un poco más complejo, de nuevo, si quieren, después lo exploran. Pero ¿qué es lo único que yo debería hacer? No tengo que tocar el documento, no tengo que tocar los nodos, no tengo que tocar absolutamente nada, más que crear acá, en vez del que tenía, otro. Y nada más. ¿No? Y fíjense, yo lo ejecuto, y me muestra en la pantalla. ¿Sí? De nuevo, ahí debería haber aparecido una imagen, no sé qué pasó. Problemas de la demo en vivo. De nuevo, creo que este patrón es súper útil. Si van a estudiar un patrón y entienden todos los otros, la verdad que son, no digo una papa, pero son bastante más fáciles de comprender. Este patrón tiene una gran potencialidad. O sea, como vieron, yo solamente agrego lo que necesito hacer y después no cambio absolutamente nada más. O sea, hay un cambio inicial, que es el que hago, ¿no? Yo creo el visitor, tengo que depender de esto. O sea, estoy generando un cierto acoplamiento, si se quiere, en los nodos también, pero después de eso todo lo demás es totalmente transparente. Y ahí viene esto de ortogonal, o sea, cualquier cosa que no esté relacionada directamente al dominio del problema, yo la puedo agregar a través de un visitor. Y yo le digo que esto sí es útil en la vida de la industria. Prueben, como siempre les digo, en alguna cosa no sé, de la tesis, de algún proyecto viejo que tengan, y que no sepan cómo hacer para sacar ese instance of, generalmente se puede solucionar usando Double Dispatch a través de un visitor. Para cerrar les muestro cómo quedó. ¿Sí? Esto es lo que tenemos, es bastante parecido al que habíamos planteado. Tenemos el node visitor con todas sus cosas, había otro planteado para que veamos, y acá está el cliente que habíamos visto en el dibujo original, ¿sí? Y el documento es el que tiene los objetos, este es nuestro nodito que tiene los accept de todos. Ese es el visitor aplicado más o menos paso a paso. Para cerrar vimos el strategy, que es gerencia más delegación, lo vimos al principio, vimos el mediador, que sirve para coordinar este conjunto de elementos, dijimos casos de uso, controladores son los más comunes, y el visitor, que es comportamiento de un conjunto de objetos sin cambiar objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí está el ejemplo de un medidor del 1. El medidor del 1 tiene que saber absolutamente todo, yo paso, saco la información que necesito y sigo, como en este caso yo paso, saco el texto y sigo. De esa manera funciona. Sí, de hecho, de nuevo, esto es algo que de verdad se aplica en Java. Si uno quiere hacer cosas con una lista de archivos, lo que Java te provee es una clase que se llama File Visitor, digamos. Esto es parte de Java, esta clase, y lo que hace es eso, te paso un archivo y vos haces lo que quieras con ese archivo, porque yo no puedo agregar al archivo cualquier cosa que a vos se te ocurra obtener de ahí. ¿Sí? O sea, la forma de implementar comportamiento, de nuevo, que es ortogonal, que no tiene directamente que ver, bueno, este es el patrón para eso. Por eso creo que es de los más importantes de entender, justamente por eso. Y el otro que
muy interesante de entender es el patrón estado, que usa el mismo concepto. Algún día lo veremos. A mí me encanta verlo, me encanta explicarlo. Está muy bueno ese patrón también. Y si me preguntan, los que también son importantes de entender son estos de comportamiento y son los creacionales. Patrones creacionales son importantes, el tema de crear elementos. Hay librerías que evitan hacer el new, está bien solo acá, no sé si se han fijado, pero este último ejemplo es como bastante completo y casi no hay news en ningún lado de cosas, o sea, solamente de lo que de verdad necesita. Los únicos que tienen news son los que tienen cosas concretas. El documento casi que no tiene, fíjense que solamente lo que hace es inicializar la lista vacía. Ninguno de los nodos tiene, todo se recibe por parámetros. O sea, quién construye los objetos en un sistema es algo muy importante, tanto como cómo funciona el sistema. Y los patrones creacionales, sobre todo, estudien, léanse el factory y el... bueno, ahora me olvidé. ¿Cuál es el otro? El Bridge. Builder. El Bridge no, el Bridge es para comportamiento también. El Builder y el Factory son muy importantes para estas cosas. Muy importante. Hay muchos libros, si les parece muy pesado ese libro, busquen cualquier libro de patrones, les voy a explicar bien, es un tema que ya está muy estudiado y hay mucha gente que lo explica de muchas maneras, generalmente están todas bastante bien. Entonces, de cualquier lugar donde puedan consumir esto, está bueno saberlo, los ayuda a tener otra visión de nuevo de la programación orientada a objetos, por supuesto. Bueno, les agradezco a todos por venir, por quedarse tanto tiempo. Sé que no es entretenido esto, online, como les digo, no es tan fácil, pero bueno, de nuevo, muchas gracias por estar, y si necesitan algo, como siempre les digo, sobre todo a los chicos de tesis, pero a todos, me avisan y nos juntamos. El otro día nos juntamos con Aaron a charlar un rato sobre varias cosas. Si tengo tiempo, me junto y les digo, y si no tengo tiempo, también les digo, así que no hay problema.